Hace unos 400.000 años, en una Europa dominada por el hielo y el silencio, un grupo de neandertales se refugia en la boca de una cueva. Afuera, el viento corta como cuchillas invisibles. Dentro, el aire es pesado, húmedo y huele a tierra vieja y piel curtida. Uno de ellos, quizás el más joven, mira hacia la oscuridad del valle. Ve cómo la nieve cubre lentamente los restos de un mamut caído días atrás. Nadie se atreve a salir. El frío no es solo una sensación, es un enemigo que mata despacio. Y sin embargo sobreviven, sin fuego, sin la chispa que a nosotros nos parece imprescindible para existir. Esa es la gran pregunta que los arqueólogos se han hecho durante décadas. ¿Cómo soportaron los neandertales los inviernos sin dominar el fuego? Durante mucho tiempo se creyó que eran simples, torpes, una especie condenada a desaparecer frente a la inteligencia del Homo sapiens. Pero la evidencia cuenta otra historia. Los restos encontrados en yacimientos como la Cima de los Huesos, en Atapuerca, España, o la Ferracie, en Francia, muestran algo más profundo: adaptabilidad. El neandertal no fue un error evolutivo, fue un sobreviviente. En los niveles más antiguos de estos yacimientos, anteriores a los rastros claros de fuego controlado, los arqueólogos no han hallado carbón, ceniza o herramientas quemadas. Todo indica que durante miles de generaciones estos humanos resistieron los inviernos glaciares sin encender una sola llama propia. ¿Cómo lo lograron? Una de las teorías más respaldadas proviene de estudios de paleoclimatología y anatomía comparada. Los neandertales tenían cuerpos robustos, con extremidades cortas y un tronco ancho, diseñados para conservar el calor. Su nariz grande y arqueada, como un radiador biológico, templaba el aire antes de que llegara a los pulmones. Cada parte de su cuerpo hablaba de una vida en el frío extremo. Su piel, probablemente más clara que la de sus antepasados africanos, ayudaba a absorber la poca radiación solar disponible. Y su metabolismo, según los análisis isotópicos de huesos fósiles, era altísimo. Necesitaban comer casi el doble que un humano moderno para mantener la temperatura corporal. Se alimentaban de grasa animal, huesos ricos en médula y carne cruda, que sus poderosas mandíbulas trituraban con facilidad. En yacimientos como Kvara, Israel o Vindija, Croacia, los arqueólogos encontraron marcas de corte en los huesos de ciervos y bisontes, pero ninguna señal de cocción. Es decir, la carne era consumida cruda o a lo sumo ligeramente calentada por fuentes naturales como incendios forestales o materiales volcánicos. Los neandertales en ese periodo inicial no encendían fuego, lo seguían. Como los coyotes detrás de los incendios, esperaban a que la naturaleza hiciera su parte. Se acercaban cuando el fuego se extinguía, recogían los restos aún tibios y aprovechaban la casa muerta por las llamas. Algunos arqueólogos, como Paola Villa y Will Robrooks, sostienen que el uso habitual del fuego no fue común entre los neandertales hasta hace unos 50.000 años, cuando ya el Homo sapiens se extendía por Eurasia. Antes de eso, el fuego era un fenómeno ajeno, misterioso, peligroso y útil a la vez. Vivir sin fuego significaba depender de la tierra, de las pieles y de la cooperación. En cuevas como Shanidar, en Irak, los restos de neandertales muestran huellas de lesiones curadas, fracturas de costillas, heridas cicatrizadas, amputaciones. Eso indica algo que pocas especies logran: cuidado mutuo. Cuando el fuego no estaba para calentar, los cuerpos se unían, las pieles se compartían y la comunidad se convertía en refugio. En ese mundo helado, el calor no venía de una llama, sino del otro. Es probable que durmieran juntos, envueltos en capas de pieles, con los niños en el centro del grupo. Cada aliento se convertía en vapor que helaba el aire, pero también en un rastro de vida compartida. Así pasaban las noches eternas del Pleistoceno, escuchando el rugido del viento afuera, el crujido del hielo en la roca, el silencio del fuego que todavía no sabían crear. En esas noches sin luz artificial, sus ojos aprendieron a distinguir las sombras, a leer el lenguaje de la oscuridad. Y quizá, entre esas sombras, comenzó a nacer algo que después llamaríamos cultura. Porque sobrevivir no solo es resistir el frío, es darle sentido. Acompáñame en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo un grupo de humanos sin fuego desafió al invierno durante 400.000 años. Suscríbete y juntos desenterraremos las huellas de su inteligencia olvidada, escondida bajo capas de hielo y silencio. El amanecer apenas se distingue. Una neblina espesa cubre el valle y el silencio se rompe con un sonido seco, el impacto de una lanza contra el costado de un reno. El animal tropieza, patalea y luego se desploma sobre la nieve. Los cazadores se acercan con cautela.
Sus rostros están marcados por el viento, las cejas cubiertas de escarcha. No hay gritos de triunfo, solo respiraciones fuertes, rápidas, que dibujan nubes en el aire helado. El grupo trabaja con precisión. Uno sostiene la lanza, otro corta, otro vigila el horizonte. La carne es tibia aún, humeante bajo el filo de piedra tallada. No hay fuego, no hay olor a asado, solo el vapor que se eleva de un cuerpo recién vencido. En esa escena, reconstruida a partir de marcas reales en huesos encontrados en yacimientos como La Chapelle-aux-Saints o Combe Grenal, se revela una verdad brutal. Los neandertales eran carnívoros extremos. Análisis químicos de colágeno en fósiles de hace más de 100.000 años muestran concentraciones altísimas de nitrógeno, comparables a las de lobos y grandes depredadores. Su dieta era casi totalmente basada en carne roja, pero esa carne, al no ser cocinada, conservaba todos sus patógenos, su grasa espesa y su dureza fibrosa. Comerla requería una fuerza mandibular que los humanos modernos ya no tenemos. Su rostro ancho, su mandíbula prominente y sus dientes gastados cuentan una historia de supervivencia pura en la que cada bocado era una lucha. El fuego habría aliviado esa carga, pero ellos, durante cientos de miles de años, lo desconocieron como herramienta propia. Su técnica no era la cocina, sino la eficiencia. Utilizaban lascas de sílex para separar músculos y tendones con movimientos precisos, aprovechando cada parte del animal. La médula, rica en grasa, era un tesoro. La masticaban lentamente, compartiéndola entre el grupo. Las huellas de corte halladas en huesos de mamíferos en sitios como Krapina, en Croacia, muestran que conocían perfectamente la anatomía de sus presas. Sabían dónde cortar, cómo desgarrar sin desperdiciar nada. En un entorno donde el fuego no era aliado, la biología debía compensar. Su sistema digestivo estaba adaptado a esa dieta densa y proteica. Probablemente tenían una microbiota intestinal más resistente, capaz de procesar carne parcialmente descompuesta sin enfermar. En algunos casos, incluso aprovechaban cadáveres de animales congelados, hallados por casualidad, y los consumían con la misma frialdad con la que los vientos azotaban su refugio. Sin fuego, su energía dependía de la grasa. Por eso los animales de clima frío, renos, bisontes, mamuts, eran esenciales. La grasa mantenía su temperatura interna y les permitía cazar durante días sin alimento adicional. Los investigadores han encontrado huesos fracturados de forma intencional, lo que sugiere que los neandertales usaban piedras para quebrar los fémures y extraer la médula, el combustible invisible que los mantenía vivos. Sin embargo, esta vida carnívora tenía un precio. El exceso de proteínas podía causar problemas renales y deshidratación, especialmente en entornos donde el agua líquida era escasa. Por eso, el hielo derretido y la sangre de los animales eran fuentes vitales de hidratación. Beber sangre fresca no era un acto simbólico, sino fisiológico, la diferencia entre vivir o morir. En ese paisaje helado, cada gesto tenía una razón. La ausencia de fuego los empujó a desarrollar una precisión casi quirúrgica en la caza y el despiece. A pesar de su imagen primitiva, los neandertales poseían una comprensión profunda del entorno. Sabían leer las huellas sobre la nieve, detectar el rastro más leve de un ciervo o identificar el viento que arrastraba el olor de una manada. Cada cacería era una coreografía silenciosa, una alianza entre la inteligencia y la necesidad. Las armas eran simples pero mortales, lanzas de madera endurecida al fuego natural, no al fuego controlado. Piedra afilada y músculos curtidos por generaciones de supervivencia. En los huesos de sus presas, los arqueólogos han encontrado fracturas que indican emboscadas planificadas, con ataques coordinados desde distintos ángulos. Nada de eso es azar. Es estrategia, observación, memoria. La imagen del neandertal como un bruto sin mente se desvanece frente a estos hallazgos. Eran cazadores conscientes, capaces de planificar, recordar y aprender. Y lo hacían bajo un cielo sin humo, con las manos frías, con la carne aún caliente como único refugio frente al invierno interminable. Mientras nosotros pensamos en el fuego como símbolo de civilización, ellos construyeron su historia antes de la llama. La suya fue una inteligencia del hielo, una sabiduría que no iluminaba la oscuridad pero que la comprendía. En esa comprensión silenciosa, en esa forma de vivir sin depender del fuego, los neandertales demostraron algo que aún nos cuesta aceptar, que la humanidad no siempre necesitó la luz para sobrevivir. La cueva los protegía del viento, pero no del frío. La roca era un cuerpo inmenso, inmóvil, que respiraba humedad y oscuridad. En el interior, el aire olía a piel curtida, a piedra mojada y a huesos antiguos. Allí,
Los neandertales extendían sus pieles de ciervo y bisonte sobre el suelo, formando un colchón tosco pero vital. El calor del cuerpo humano era su única hoguera. En las excavaciones de Bruniquel, Francia, y La Ferracier, los arqueólogos han encontrado restos de estructuras de piedra y hueso dispuestas en círculos. Durante mucho tiempo se pensó que eran simples acumulaciones naturales, pero los análisis más recientes revelan otra posibilidad. Eran estructuras de abrigo, espacios delimitados dentro de las cuevas para conservar calor o proteger a los niños. En Bruniquel, una de esas formaciones tiene más de 170.000 años. Son fragmentos de estalagmitas cuidadosamente rotos, apilados en forma de anillo. No hay rastros claros de fuego en ese nivel estratigráfico, pero sí evidencia de uso prolongado. Los neandertales, en la penumbra, parecían haber domesticado no la llama, sino la piedra. Cada muro improvisado, cada piel extendida, cada cuerpo junto a otro, era un intento de retener el calor que la naturaleza les negaba. En las noches más frías, el grupo se replegaba hacia el fondo de la cueva. Allí, el aire, aunque denso y viciado, mantenía una temperatura más estable que el exterior. A veces, cerraban parcialmente la entrada con ramas y huesos grandes, como se ha deducido en los yacimientos de Quevara y Shanidar. No era una puerta, pero sí un límite, una manera de contener el viento y quizá el miedo. El frío no era solo físico, era psicológico, un enemigo constante que les recordaba su fragilidad. Sin fuego, la oscuridad era total. Las noches se convertían en abismos de silencio interrumpidos por el rugido lejano de un felino o el crujir de la nieve bajo pasos invisibles. Imaginar la vida allí, sin una llama, exige comprender una forma distinta de humanidad. Cada sombra debía ser interpretada, cada sonido, clasificado. Esa percepción aguda, esa atención extrema al entorno, fue también su defensa. En muchos sentidos, el frío los entrenó para escuchar. Las herramientas halladas cerca de sus refugios cuentan historias sobre su ingenio. Tallaban el sílex a golpes controlados, creando bordes tan finos que podían cortar piel o hueso. Lo hacían en la oscuridad parcial de las cuevas, solo con la luz indirecta del día. Cada chasquido de piedra contra piedra era un acto de concentración, una conversación con la materia. Los arqueólogos han encontrado microdesgastes en los filos que indican que muchas de esas piezas fueron usadas repetidamente, reparadas y conservadas durante años. Eran objetos con memoria. Algunos neandertales, según sugieren los hallazgos de Pech de la C y la quina, recubrían sus herramientas con resinas naturales para mejorar el agarre o adherirlas a mangos de madera. Eso requería conocimiento de los árboles, observación de su savia, de sus propiedades adhesivas. Nada de eso ocurre por azar. En el corazón del frío, los neandertales habían aprendido a leer la tierra como un texto. Las pieles eran su ropa, su escudo. Con el tiempo, aprendieron a tratarlas con grasa y humo natural, endureciéndolas para resistir el agua y el hielo. No hay evidencia de costura en los periodos más antiguos, pero sí de raspadores, herramientas diseñadas para limpiar y suavizar las pieles. Las marcas microscópicas en sus bordes revelan que fueron usadas cientos de veces, un signo claro de hábito, de costumbre. Las mujeres y los niños probablemente participaban en esas tareas. La cueva era un taller, un hogar y un refugio. Allí se formaban los pequeños, aprendiendo a tallar piedra mucho antes de aprender a hablar como nosotros. El lenguaje, aunque aún un misterio, debió existir en alguna forma. La comunicación no verbal, los gestos, las miradas, los sonidos guturales bastaban para coordinar una caza, para compartir un miedo, para consolar. Esa complejidad emocional se intuye en los huesos hallados en Shanidar I, un individuo con lesiones graves que vivió años después de haberlas sufrido. Alguien lo cuidó, lo alimentó, lo mantuvo con vida. En ese acto silencioso, sin fuego, sin medicina, sin dioses, se revela el primer rastro de humanidad profunda. El frío no los destruyó, los unió. Su supervivencia no fue solo una cuestión biológica, sino social. Mientras el Homo sapiens aprendería más tarde a calentar la noche con fuego, los neandertales aprendieron a calentarla con compañía. En su mundo de hielo, la piel del otro era la frontera entre la vida y la muerte. Y en ese abrazo primitivo, oscuro y mudo, comenzó una de las primeras formas de cultura, la del cuidado. Imagina la cueva en plena noche. No hay fuego, no hay luz. Solo el rumor del viento colándose por las grietas de la roca, el goteo rítmico del agua filtrada y el sonido más antiguo del mundo, la respiración humana. Allí, entre sombras y cuerpos apretados, los neandertales se comunicaban sin palabras como las nuestras. No hablaban de futuro ni de abstracciones,
pero su mundo interior era intenso, lleno de gestos, miradas, tonos y pausas. En esa oscuridad nació lo que podríamos llamar el lenguaje del silencio. Los estudios de los huesos hioides, el hueso que sostiene la lengua, hallados en el yacimiento de Quevara, Israel, revelan una forma casi idéntica a la del Homo sapiens moderno. Eso sugiere que los neandertales tenían la capacidad anatómica para articular sonidos complejos. Sin embargo, la ausencia de símbolos o escritura hace imposible saber exactamente cómo sonaba su voz. Lo que sí sabemos, por reconstrucciones del tracto vocal y análisis de ADN, es que poseían el gen FOXP2, el mismo que permite en nosotros el desarrollo del habla. No eran mudos, pero su comunicación no se parecía a la nuestra. Era directa, emocional, cargada de intención más que de gramática. Un gruñido podía significar advertencia, una exhalación podía ser alivio, y una sucesión de sonidos graves podía coordinar una cacería. En la penumbra, donde cada error costaba vidas, la precisión de una mirada valía más que 1000 palabras. El lenguaje, en ellos, no era solo un medio para coordinar, sino también un puente de afecto. Los arqueólogos lo deducen no por los sonidos, sino por los gestos eternizados en los huesos, los entierros. En sitios como la Chapelle aux Saints o Shanidar IV, se encontraron cuerpos cuidadosamente colocados, algunos con flores fosilizadas alrededor, otros con herramientas dispuestas junto al cadáver. Esos ritos indican un pensamiento simbólico, la comprensión de la muerte como algo más que el final biológico. Y eso requiere comunicación aunque sea silenciosa. Los neandertales no hablaban de dioses, pero comprendían el vacío, miraban a sus muertos y de algún modo sabían que algo se perdía más allá del cuerpo. El gesto de enterrar es en sí mismo un lenguaje espiritual. En esas tumbas heladas se esconde la primera conversación de la humanidad con la muerte. Pero antes de eso, en la vida cotidiana, la comunicación era táctica, vital. Durante la caza, los gestos reemplazaban las órdenes. Un movimiento de mano bastaba para indicar dirección. Una inclinación del cuerpo significaba espera. Un golpe seco con la lanza en el suelo marcaba el momento del ataque. Cada individuo sabía leer esos signos. Era un lenguaje nacido de la necesidad pero sostenido por la memoria colectiva. El niño neandertal no aprendía palabras, aprendía a interpretar. Y en ese proceso quizás nació algo parecido a la empatía. En el sitio de El Cidrón, en Asturias, se hallaron restos de un grupo de 12 neandertales. Las marcas en los huesos revelan que algunos fueron devorados por otros, posiblemente durante un episodio extremo de hambre. Sin embargo, los análisis genéticos muestran que eran una familia, padres, hijos, tíos. Aquello no fue una masacre, sino una tragedia. Una decisión impuesta por la necesidad. Ese hallazgo, aunque crudo, demuestra que los neandertales no eran bestias sin alma. Eran seres capaces de ternura y horror, de solidaridad y desesperación. Su lenguaje, aunque no nos haya llegado, debía contener esos matices, la súplica, el consuelo, el dolor. Sin fuego, cada noche era una lección de escucha. El oído se agudizaba hasta distinguir el goteo del agua en la roca, el crujido del hielo en la entrada, el murmullo de otro ser humano dormido junto a uno. Tal vez en esa oscuridad desarrollaron algo que nosotros hemos perdido, la capacidad de sentir el mundo sin mirarlo, de entender al otro sin palabras. El fuego nos dio luz, pero también nos robó silencio. Ellos, en cambio, vivieron siglos bajo la penumbra, hablando con los ojos, con los gestos, con la respiración. Y de ese lenguaje sin voz nació una forma temprana de pensamiento simbólico, la comprensión de que lo invisible también puede ser real. Allí, en la noche interminable del Pleistoceno, los neandertales aprendieron a comunicarse con lo que no podían ver. Y en ese acto, quizás sin saberlo, sembraron la semilla del pensamiento humano. El día apenas rompe la neblina. En la entrada de una cueva de piedra caliza, un niño neandertal observa cómo su madre golpea 2 piedras. El sonido metálico resuena, seco, repetido. La mujer elige con cuidado la lasca desprendida, la sostiene entre los dedos y la muestra al pequeño. La luz gris del amanecer se refleja en el filo recién nacido. Es un instante simple, pero en él ocurre algo trascendental. El conocimiento se transmite. La cultura, aunque primitiva, cambia de manos. Durante mucho tiempo se pensó que los neandertales no aprendían de forma compleja, que su comportamiento era instintivo. Sin embargo, los hallazgos en sitios como Le Moustier y Pech de la C demuestran lo contrario. Las herramientas encontradas allí, raspadores, puntas, cuchillos tallados con precisión, muestran patrones repetidos a lo largo de generaciones. Eso implica enseñanza,
la capacidad de observar, imitar y mejorar. En la penumbra de aquellas cuevas, el aprendizaje era visual. No había palabras para explicar cómo hacer, solo gestos, ritmo, observación. Los niños miraban, memorizaban, repetían. El error era parte del método. Cada lasca rota contaba la historia de un intento fallido, cada filo perfecto, la de un éxito compartido. En el frío mundo sin fuego, el conocimiento era el calor que mantenía viva a la especie. En los yacimientos de la quina se han hallado secuencias de desechos líticos que muestran que los neandertales seguían métodos estandarizados de talla, una suerte de manual oral transmitido por generaciones. Esta capacidad de reproducir técnicas demuestra una mente estructurada, una memoria activa y un sentido de tiempo que va más allá del presente inmediato. No solo sabían qué hacer, sino cómo y cuándo hacerlo. Las herramientas no eran simples objetos, eran extensiones del cuerpo, de la mente, de la experiencia. Cada filo tenía una función precisa: raspar piel, cortar tendones, separar médula. En ese mundo sin fuego, la piedra era la tecnología suprema, el equivalente a nuestras máquinas, y en manos del neandertal se volvía arte. A veces las evidencias sugieren algo más que utilidad. En sitios como la Roche-Cotard se han encontrado bloques de piedra con marcas intencionales, trazos en espiral, pequeñas hendiduras. No formaban figuras claras, pero parecían tener un propósito simbólico. Algunos arqueólogos creen que podrían ser los primeros ensayos de expresión artística, una forma de comunicar sin palabras lo que se sentía, no solo lo que se necesitaba. Otros sostienen que eran simples ejercicios de talla. Pero lo cierto es que en esas marcas hay algo humano, el deseo de dejar huella. La enseñanza entonces no era solo técnica, sino también emocional. En los huesos de los más jóvenes se han encontrado fracturas cicatrizadas, indicios de protección y cuidado. En una época donde la supervivencia dependía del grupo, enseñar era un acto de amor. Un adulto que transmitía su saber garantizaba la continuidad del clan. Los neandertales, a su modo, comprendían que el conocimiento podía ser tan vital como la carne o el abrigo. Esa transmisión no se limitaba a la piedra. También sabían leer el paisaje, los ciclos de los animales, las rutas migratorias, las señales del clima. En los rastros fósiles de Combe-Grenal, los patrones de caza cambian según las estaciones, lo que indica planificación. No se movían al azar. Observaban, recordaban, adaptaban y enseñaban a sus hijos a hacer lo mismo. En las largas noches sin luz, quizá los ancianos contaban historias. No historias como las nuestras, con héroes y finales, sino relatos funcionales, mitos mínimos. ¿Por dónde viene el bisonte? ¿Dónde muere el río? ¿Qué piedra corta mejor? Cada frase, cada sonido tenía un propósito, pero en esa repetición rítmica, sin saberlo, estaban creando las primeras narraciones humanas. El niño que escuchaba entendía algo más que datos, comprendía el vínculo entre lo real y lo recordado. Las sombras de la cueva se convertían en maestros. En ese intercambio de saber, en ese ritual invisible que unía generaciones, los neandertales levantaron su verdadero fuego, la memoria compartida. No ardía ni iluminaba, pero transformaba. Era el fuego que no se ve, el que no quema, pero que mantiene viva la especie. En el silencio glacial del Pleistoceno, mientras el viento barría las llanuras y los lobos aullaban en la distancia, los neandertales aprendían, enseñaban, recordaban. Y en ese ciclo incesante, el conocimiento se volvió su única llama. La Europa del Pleistoceno no era un continente, era un vasto desierto blanco. Las montañas estaban cubiertas de glaciares que se extendían como muros, y los valles eran ríos de hielo donde el sol apenas se atrevía a reflejarse. La temperatura podía caer por debajo de los 20 grados bajo cero, y los vientos que venían del norte golpeaban con la furia de un depredador invisible. Allí, en medio de esa brutalidad, los neandertales no solo resistieron, dominaron el hielo. El frío, que para nosotros es sinónimo de muerte, para ellos fue maestro, frontera y refugio. Los estudios geológicos del periodo conocido como Estadio Isotópico Marino 6, hace entre 200.000 y 130.000 años, muestran que las regiones donde vivían los neandertales atravesaban ciclos de frío extremo alternados con breves interglaciares. Sobrevivir significaba adaptarse a un mundo que cambiaba constantemente, donde un valle fértil podía volverse un páramo helado en cuestión de décadas. Su cuerpo era su primer escudo. Compactos, musculosos, con una masa corporal alta, los neandertales conservaban el calor mejor que cualquier otro homínido. Los análisis de esqueletos en la Ferracia y Spy revelan huesos anchos, fuertes, con una estructura robusta adaptada no para la velocidad, sino para la resistencia.
Su piel, aunque imposible de conocer con certeza, debió ser gruesa y probablemente clara, capaz de absorber luz solar mínima sin perder calor. Incluso su nariz, ancha y proyectada hacia adelante, funcionaba como una cámara térmica, calentando el aire helado antes de que llegara a los pulmones. Pero no todo era biología. Su inteligencia también se había modelado con el hielo. Los estudios arqueológicos muestran que sabían aprovechar el entorno gélido. El hielo no solo era enemigo, también herramienta. Lo usaban como almacenamiento natural. En los yacimientos de la Côte de Saint-Brelade, en la actual isla de Jersey, se hallaron restos de mamuts y rinocerontes lanudos acumulados en una especie de trampa natural. Algunos arqueólogos creen que los neandertales empujaban a los animales hacia cañones helados donde caían y morían. Luego, el frío hacía el resto. Conservaba la carne durante semanas o meses. Era un método de refrigeración natural, miles de años antes de que el hombre inventara la agricultura o la cerámica. En esos paisajes congelados, los neandertales aprendieron a leer el hielo. Sabían cuándo una superficie era segura y cuándo se quebraría. Sabían dónde encontrar agua líquida bajo la escarcha, dónde acechaban los peligros invisibles del deshielo. En su mente se formaron mapas invisibles, rutas que pasaban de generación en generación. Esos caminos eran su herencia. Cuando el viento del norte soplaba con más fuerza, buscaban refugios naturales, cuevas orientadas al sur, laderas que recibían la luz del mediodía. Allí colocaban sus pieles, sus herramientas, sus huesos, y esperaban. A veces durante semanas, inmóviles, observando. Ese tiempo de espera, ese silencio forzado fue también una forma de aprendizaje. El hielo les enseñó la paciencia. En el fondo, sobrevivir en el frío no era resistirlo, sino entenderlo. Su relación con la nieve era íntima. No la temían, la usaban. La nieve aislaba, amortiguaba el sonido, permitía ocultarse de los depredadores y acercarse a las presas sin ser oídos. En los estratos arqueológicos de Moustérian-le-Valois, las herramientas muestran microfracturas que sugieren su uso en superficies congeladas, prueba de que tallaban incluso en condiciones donde los dedos se entumecían. En ese entorno extremo, cada acto era un desafío físico y mental, pero el frío también moldeó su cultura. En las noches más largas, el hielo cubría las paredes de las cuevas y las convertía en espejos. Las sombras de los cuerpos, reflejadas por la escarcha, se movían como fantasmas. Es posible que en esos reflejos naciera una forma temprana de autoconciencia, el reconocimiento del yo frente a la imagen propia. No lo sabemos con certeza, pero la idea es plausible. La naturaleza, en su dureza, les enseñó a verse. En un mundo sin fuego, el hielo fue su espejo y su escuela. Mientras el Homo sapiens se expandía desde África hacia climas templados, los neandertales permanecían en los confines del frío, aprendiendo a escuchar lo que la tierra helada tenía para decir. Y lo que aprendieron no fue solo cómo sobrevivir, sino cómo pertenecer a un entorno hostil sin intentar dominarlo. No luchaban contra el hielo, se volvían parte de él. En ese pacto silencioso entre cuerpo, clima y tierra, los neandertales no fueron vencidos por el frío, fueron hijos del invierno. En algún lugar de Europa, hace unos 40.000 años, el hielo volvió a avanzar. Los bosques se transformaron en tundras, las presas emigraron hacia el sur y los vientos del norte silbaban como cuchillos. Los neandertales, curtidos por 400.000 inviernos, resistieron una vez más. Pero algo estaba cambiando. En los valles y cuevas donde antes reinaban solos, comenzaron a aparecer otros seres, más delgados, más ágiles, con miradas inquietas y una herramienta invisible, el pensamiento simbólico. Eran los Homo sapiens. Los recién llegados dominaban el fuego con soltura, creaban pigmentos, dibujaban animales en las paredes y sobre todo sabían imaginar lo que aún no existía. La imaginación, más que cualquier herramienta de piedra, fue la frontera que los neandertales no lograron cruzar del todo. No porque les faltara inteligencia, la tenían de sobra, sino porque su mundo mental estaba anclado al presente. Vivían en el ahora. El hambre, el frío, el grupo, la próxima casa. Los sapiens, en cambio, podían prever el futuro, planificar, contar historias, compartir mitos. Y los mitos unen más que la sangre. En ese choque silencioso entre dos humanidades, los neandertales comenzaron a desaparecer. No hubo guerras ni masacres, sino absorción. Los análisis genéticos lo confirman. Una parte de ellos sigue viva en nosotros. En nuestro ADN hay fragmentos que provienen de esos hombres y mujeres que no necesitaban fuego para sobrevivir.
Sus genes contribuyen a nuestra piel, a nuestro sistema inmunitario, incluso a nuestra capacidad de soportar el frío. En cierto modo, nunca se extinguieron del todo, pero el paisaje cambió. Las últimas comunidades neandertales, como las de Gibraltar, se refugiaron en los bordes del mundo conocido. Allí, en cuevas abiertas al mar, siguieron resistiendo un poco más, viendo cómo su especie se desvanecía lentamente. Su final no fue una tragedia repentina, sino un susurro que se apaga, un fuego que nunca existió pero que igual dejó brasas. Los huesos, las herramientas, las huellas de sus pies en el barro fósil son los últimos mensajes de una humanidad paralela, una que nos recuerda que hubo otra forma de ser humano, más callada, más directa, más cercana a la tierra. Si uno camina por las cuevas donde vivieron, aún puede sentirlo. El eco de un niño que ríe entre los muros de piedra, el olor del musgo húmedo, la respiración entrecortada del miedo y la esperanza. Nada de eso está escrito, pero está allí. Porque ellos también soñaron, a su manera. En un mundo sin fuego soñaron con luz, y ese sueño, transmitido de forma invisible, llegó hasta nosotros. Hoy, al observar las llamas danzar en una fogata, estamos viendo la metáfora de lo que ellos nunca tuvieron, pero sí buscaron: el calor, la unión, la permanencia. Ellos no conquistaron el fuego, fueron conquistados por la oscuridad. Pero antes de desaparecer, nos enseñaron una verdad esencial. El ser humano no sobrevive solo por la tecnología, sino por la capacidad de crear sentido en medio del frío. Cuando mires el fuego esta noche, piensa en ellos, en los hombres del hielo, los que respiraban juntos para desafiar al invierno. No dejaron templos, ni lenguajes escritos, ni héroes, pero nos legaron algo más profundo: la certeza de que incluso en la oscuridad absoluta, la humanidad es una llama que no se apaga. Y si este viaje por sus huellas te ha hecho mirar el fuego con otros ojos, suscríbete y acompáñame, porque la historia de la humanidad no empezó con el fuego, empezó con el frío, y con quienes se atrevieron a enfrentarlo.